fue, mi gente? Es John Aquaviva y en esta oportunidad vamos a conversar con Federico Alves. Eres un economista venezolano radicado en la ciudad de Tampa, en los Estados Unidos, y es un también miembro de la resistencia venezolana, un activista político con bastante seguimiento en redes sociales, bastante activo. Más de 1 millón de tweets enviados en su cuenta de Twitter, que es @Federico Alves, para los que quieran ver un poco más sobre este personaje. Ahora, la razón por la que, Federico, te pedí esta conversación, que por cierto, bienvenido al Noticiero Endógeno y gracias por aceptar tan rápido. Te escribí, aceptaste en menos de una hora. Nunca rehuyo la discusión, el debate. De eso se tratan las redes, por supuesto. Perfecto. Y la lucha política. Perfecto. Muy bueno que piensas de esa forma, porque como tú podrás estar al tanto es sumamente difícil obtener este tipo de conversaciones con figuras de algún tipo de renombre en Venezuela. Es algo que no les agrada hacer en absoluto. Así que ya por eso empezamos bien, por el hecho de que aceptaras con tanta facilidad. Ahora, la razón por la que empieza esta conversación es una que no tiene nada que ver con Venezuela. Es sobre un tweet que me hicieron llegar algunos de mis seguidores, en el que voy a leer aquí para que no esté parafraseando ni nada. Federico, dijiste... La cantidad de muertos por arma de fuego en 2017 en una capital cristiana como Caracas es 26.600, mientras que en la islámica de Jakarta, en Indonesia, que es mucho más grande por población, fue hace 2 años 9. Sí, lean, 9 personas. Pero el cristianismo es mejor. Dan ganas de reír. Ahora, para empezar con algo que que asumo lo escribiste mal, o no sé, estás al tanto de que 26.600 es el total de asesinatos en toda Venezuela y no solo en Caracas, ¿cierto? Bueno, yo leí que eran 26.600 en Caracas. Seguramente la fuente de donde lo tomé estaría equivocada, pero digamos, de todos modos es una cifra. ¿Cuánto es la cifra en Caracas? No sé si tú la tienes, pero yo leí que era 26.600. La verdad es que no tengo la cifra exacta de Caracas, pero la cifra que yo busqué del 2017 para Venezuela, toda está entre 25.000 a 27.000, obviamente fluctuando dependiendo de la fuente a la que busques, pero jamás he visto 26.000 muertes en Caracas en un año. Si alguno de ustedes en el chat puede buscar la fuente sobre las muertes en Caracas, y la pongan en el chat para que puedan ver los demás. Pero ok. Ahora, creo que la forma más efectiva de empezar esta conversación va a ser preguntándote algo que creo que como economista vas a poder apreciar, por lo menos como alguien que se maneja con números, y estoy seguro que también sabrás bastante sobre cómo funcionan las estadísticas. Te pregunto algo. ¿Por qué estás dándole una connotación religiosa a los asesinatos en Caracas? No, bueno, esa no fue mi intención. Fíjate cómo veo yo el problema de la historia humana y todas las civilizaciones. Lo primero que existe en un grupo humano es la religión. Y el Estado, en mi opinión, ¿no? Y hay muchas opiniones, el Estado se deriva de la religión. Es como una materialización de la religión y luego toma vida propia el Estado. Pero en el fondo, todo Estado viene de un contexto religioso previo y cultural. Entonces el Estado Islámico es un efluvio, es un ectoplasma, una materialización de la religión islámica. Y el Estado cristiano occidental, que es el norteamericano, el venezolano, el francés, el mexicano, también está muy influenciado, por supuesto, pero lo primero que existió fue la Iglesia. Desgraciadamente venimos de ahí. Y todos los gobernantes de nuestros países en Latinoamérica fueron educados por la Iglesia desde la llegada de los españoles. Entonces, una vez que entendemos que la religión tiene un papel en la conformación de todas las sociedades, entonces vamos a considerar por qué en las sociedades islámicas, por ejemplo, la ciudad de Yakarta, Indonesia, que tiene 20 millones de habitantes, prácticamente no tiene muertos por arma de fuego, y Venezuela, como tú acabas de decir, tuvo 26.600. Y si tú vas a cualquier otra cultura que no sea la cultura de Indonesia, sino a otro país islámico, por ejemplo en Croacia, en Albania, ¿verdad? En Kosovo, en donde uno vaya, diferente raza, diferente lenguaje, diferente cultura, pero la misma religión, todas las sociedades son seguras. No hay los problemas sociales y la violencia endémica de los países cristianos. Bueno, me refiero a México, Venezuela e inclusive Estados Unidos.
que hay un tiroteo y una matanza de inocentes cada 3 meses. Es una cosa que realmente es increíble. Y siempre los culpables, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quiénes son los culpables de las grandes matanzas? No son los islámicos, los terroristas islámicos, son los americanos protestantes blancos, catires o azules anglosajones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, si vamos a comparar las dos sociedades, los dos modelos de sociedad, en los números, va ganando el Islam. Entonces, ¿de dónde viene Federico, el Islam? Oye, ahora varias preguntas de eso. Vamos a tratar de hacer esto en párrafos un poco más cortos porque hay muchas cosas que mencionar sobre todo lo que dijiste y se vuelve un poco difícil de poder recordar exactamente las cosas que quería mencionar. Ahora, para empezar, pasaron varias fuentes allí, de la cual la más oficial, entre comillas, es el Nacional, y reportan 1.500 asesinatos en el 2017 en Caracas, bastante lejos de las 26.000. Obviamente es 100 veces más de lo que debería ser la tasa de asesinatos de una ciudad como Caracas, estamos de acuerdo en eso, pero es nada más para que estemos claros en que no fueron 26.000 asesinatos en Caracas en el 2017. Ahora, aparte de eso, corrígeme si me equivoco, pero tú mencionaste a Croacia como un país musulmán, ¿o fue que escuché mal? No, claro, mucha gente no sabe, pero una gran parte de la población de Croacia es musulmana y es católica. Las dos religiones son absolutamente respetadas. De acuerdo, Federico, mira, la verdad es que qué pena contigo, Federico, pero yo que tú invertiría un poquito más de tiempo en asegurarme de que las fuentes que estás leyendo son verídicas, son certeras, Federico, porque una vez más, el último censo nacional publicado por el propio gobierno de Croacia, que fue en el año 2011, dicen que la religión se quiebra de esta forma, se parte de esta forma. Romana católica es 87.8%, musulmanes solo representan 1.3% de la población, Federico, muy lejos de ser casi la mitad, muy lejos. Bueno, yo leí un estudio de la época de la Guerra Mundial en donde Croacia, las dos religiones tenían un gran papel. No sé si estaba Bosnia dentro de Croacia en ese momento y después se separó, pero yo tengo entendido que hay muchísima población de origen de religión musulmana entre Bosnia y Herzegovina y Croacia, en toda esa área del mar Adriático, hay una gran cantidad de población de origen de religión musulmana desde la época del Imperio Otomano. Y esa población, por supuesto, es perfectamente europea y funciona muy bien, no tiene ningún problema, no usan burka. Bueno, es normal, no tiene ninguna de las taras que se le atribuyen a la religión musulmana. Por ejemplo, Albania sí es un país de mayoría musulmana, y eso puedes corregirme si lo investigaste. Y Albania es un país perfecto prácticamente, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, el único país en donde creció la población judía, porque los recibían y los protegían, fue en Albania, que es un país de mayoría de religión musulmana. Okay. Kosovo de religión musulmana, que es una provincia que era de Serbia y se separó durante la guerra. Y bueno, me parece que Kosovo es un país perfecto. Nunca hay una queja en los medios de ninguna. ¿Qué es eso? ¿Pueden cerrar ese micrófono, por favor? Ok. Ahora, para Turquía, mencionar, Federico, una cosa que me parece sumamente importante es que en lugar de hablar de países como Indonesia, hablemos de países que son más representativos del Islam puro que se practica en gran parte del Medio Oriente, más que del Islam que se pudiera decir es un Islam que muchos musulmanes en países del Medio Oriente no aceptarían como Islam verdadero y no aceptarían a dichos musulmanes como musulmanes verdaderos. Y la razón es por una, la razón es por una en específico. Es porque para la gran mayoría de la población musulmana mundial, la ley Sharia, que es la ley islámica, es una bajo la cual cualquier musulmán debería vivir. Y un musulmán que no viva bajo la ley Sharia o que no esté buscando vivir bajo una ley Sharia, pues para esos musulmanes que representan, según las estadísticas de las encuestas realizadas por Pew Research. Ok, ya voy para allá. Pero nada, ya voy para allá. Ahora, según las encuestas realizadas por Pew Research entre el 2006 y 2012, la mayoría de la población musulmana
de más de 25 países que fueron encuestados está de acuerdo con la ley Sharia. La ley Sharia, Federico, es una ley que dice que está bien matar a homosexuales, que está bien matar a apóstatas, que está bien apedrar a mujeres si son infieles, que vuelven a las mujeres efectivamente ciudadanas de segunda clase. Y algo que yo creo que tú estás ignorando, Federico, es que este tipo de asesinatos, este tipo de matanzas que ocurren a diario en países del Medio Oriente, no van a salir reportadas en los índices de homicidio debido a que no son homicidios, porque no son vistos como un acto ilegal, son vistos como actos totalmente justificables bajo el marco legal, bajo el marco moral y bajo el marco religioso. ¿Y por qué la ONU no lo registra? ¿Cómo va la ONU? Porque la ONU no tiene que ver con ellos. Y no registra. Eso que tú dices, esa marea de femicidios hipotéticos que tú y otras personas han argumentado, la ONU, que es neutral, no los registra por ninguna parte. Ahora, te quería preguntar... la ONU siendo neutral, eso ya es un debate para otro día, porque eso me parece risible. ¿Pero qué? ¿Qué país te parece representante de la maldad del Islam? Dime un país que tú creas. ¿Qué país qué? ¿Me disculpa? ¿Qué país te parece representativo de esa maldad del Islam que tú me puedes mencionar? Arabia Saudita, por mencionar uno bastante ¿Cuánta popular. gente vive en Arabia Saudita? Dime. Pero yo te lo voy a decir, pero dime tú. ¿Qué tiene que ver la cantidad de personas que viven en un país con un tema de la religión? Porque cuando yo menciono a Indonesia, es porque tiene 261 millones de habitantes. Sí, pero oye, Federico, pero te das cuenta de que 51% de la población en Indonesia está a favor de la ley Sharia también. Pero dime una cosa, ¿y eso de qué te molesta a ti que eres occidental? ¿Por qué tú tienes que opinar sobre cómo quiere vivir un indonés? Es el punto nuestro. ¿Te molesta a ti? ¿Por qué te tiene que...? Es lo que yo no entiendo. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Cuál es nuestro complejo de superioridad que le tenemos que decir a una persona que vive en Indonesia o en Filipinas, en la isla de esa donde practican el Islam, o en Arabia Saudita? Federico, una pregunta. El imperialismo es lo que tú tienes. Federico, una pregunta. Por cierto, me parece... Y mira, yo estoy tratando de tener una conversación en tonos serios contigo, porque si yo no fuera a morderme la lengua con cada cosa que sale de tu boca, Federico, esto terminaría en una pelea de gallos y una gritadera y una insultadera. Y no quiero que ese sea el camino por el que vaya este debate. Yo estoy tratando con todo mi ser, de que este debate no termine ya mismo. ¿Ok? Así que trata de tener el mismo grado de seriedad. ¿Ok? Ok. Go ahead. Ahora, lo que me parece interesante de lo que dijiste, Federico, es que tú me dijiste, Agua Viva, ¿por qué te importa a ti si apedrean a mujeres? ¿Por qué te importa si tiran a homosexuales de edificios? ¿Por qué te importa si matan a apóstatas? Eso no debería importarte. Tú lo que eres un sucio imperialista pitillanqui oligarca. Ahora, Federico, te digo algo. Resulta que si hay una ideología o una religión y por cierto, ¿por qué me voy a ir por esta tangente? Por favor, Federico, no vamos a ir por la tangente por la que iba a ir, no hace falta. Un ejemplo claro de una hipocresía bastante grande que acabas de cometer. Tú dices, ¿por qué me importa lo que pase en países que tienen la ley Sharia? Pero al mismo tiempo, tú eres una persona que le pide al resto del mundo que le importe lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué a Estados Unidos le debería importar lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué a la comunidad internacional le debería importar lo que pasa en Venezuela? Según tu propia lógica, lo único que debería importar es para los venezolanos, ¿verdad? ¿Verdad, Federico? Pero es que nosotros sí somos parte de Occidente. Entonces, nosotros no somos un país con una cultura diferente como la Sharia o como la cultura islámica. No, nosotros somos una parte integral de la cultura occidental como es España. Entonces, sí tenemos derecho a pedirle a los franceses y a los americanos que nos ayuden, porque al fin y al cabo nosotros venimos de la misma cultura, de la misma religión y de la misma estructura, de la cultura romana, para decirlo de una forma. Entonces, claro, yo me siento perfectamente compatible con los norteamericanos y con los franceses y con los españoles y hasta con los alemanes. ¿Cuál es el problema? Pero no voy a opinar imperialistamente sobre cómo tiene que una familia de color en Etiopía o en Somalia, cómo ellos tienen que vivir su vida. Eso es un exabrupto completamente. Eso es imperialismo cultural y tú lo estás cometiendo. Mira, y yo no soy de izquierda, todo lo contrario. Yo respeto a las demás culturas,
que vivan como a ellos les parezca. Ya ellos evolucionarán a su propio ritmo. Nosotros los occidentales no podemos ir a meternos en cómo viven los pigmeos Bandar en África. Eso es una cosa irracional lo que está diciendo. Ok, ¿sabes cuál es el problemita, Federico? Si yo fuera a ser una persona amoral, si yo fuera a ser una persona que no le importara el sufrimiento ajeno ni en lo más mínimo, que no le importara que en tantos países del mundo hay millones de personas que viven bajo unas estructuras de poder tan perversas, tan maquiavélicas, en la que pueden perder la vida solamente por decir que ya no quieren ser musulmanes, en el que pueden ser lanzados de un edificio porque resulta que son homosexuales. Bueno, si eso no me importara, porque voy a tratar de dejar eso a un lado, porque es un debate que me parece no va a llegar a nada, porque tú tienes tu postura, tú dices que no importa, deja que ellos vean lo que vayan a hacer y que ellos se resuelvan. Ok. Pero más allá de eso, Federico, resulta, Federico, que en los últimos 5 años han entrado más de 5 millones de refugiados, entre comillas, de los cuales la misma Comisión de la Unión Europea admitió en el 2017 que aproximadamente el 80% de estos refugiados que habían entrado no eran ningunos refugiados y no tenían ningún derecho a estar en Europa. Eran inmigrantes económicos que se estaban aprovechando de las políticas merkelistas y globalistas que han sido implementados en países como Alemania, Suecia, Francia, Italia, España y pare de contar. Resulta, Federico, que después de esta injerencia de personas provenientes de una misma ideología, de una misma cultura, en lugares como Suecia incrementó en 140% la incidencia de actos de violencia sexual en contra de mujeres. Resulta, Federico, que en Francia aproximadamente el 38% de la población de prisioneros en el país son musulmanes, cuando ellos solo representan 13% de la población. Resulta, Federico, que no solo después de esta ola de refugiados, los musulmanes provenientes de una cultura particular o que han sido criados bajo una cultura particular, resulta que ellos cometen muchos más crímenes de cierto tipo de crímenes, como crímenes de abuso sexual, crímenes de tráfico de menores para la esclavitud sexual, que cualquier otro demográfico. Un ejemplo de esto es lo que potencialmente es la incidencia de un escándalo de tráfico sexual de menores más grande de la historia de Inglaterra, el caso de Rotterdam, en el que en el 2014 se hizo un reporte en el que se estimó que aproximadamente 1.400 niños habían sido abusados sexualmente. Niñas en su mayoría blancas, en su gran mayoría blancas, más del 90%, habían sido abusadas sexualmente entre 1997 y 2013 por un grupo de pakistaníes británicos que eran, primero que cualquier otra cosa, pakistaníes musulmanes, que habían sido criados bajo esta cultura que cree que las mujeres son ciudadanas de segunda clase, esta cultura que cree que no está mal tener sexo con niñas debido a que su profeta tuvo sexo con una niña de 6 años. Así que cuando tú tienes incidencias como esas, resulta que esta ideología se vuelve un problema para el occidente. Resulta que esta ideología es la principal causante de ataques terroristas en el occidente. Resulta que esta ideología es una que busca infiltrarse y cuando obtiene suficiente poder, suficiente apoyo, suficiente tamaño, empiezan a aplicar cambios políticos, cambios legales, empiezan a intimidar, empiezan a hacerse las víctimas mientras que al mismo tiempo están ocupando los espacios de poder, para que de esa forma tú no puedas decir nada en contra de ellos mientras que ellos están cambiando a tu país occidental para que sea una representación de lo que era el país que ellos dejaron, porque si lo dices eres un terrible racista islamófobo. Así que ese es el problema, Federico, ¿entiendes? Mira, me parece que lo que estás repitiendo es propaganda anti-islam y racista. Fundamentalmente racista. Y es más, le está faltando respeto no al Islam, le está faltando respeto a la sociedad francesa, la sociedad sueca, la sociedad inglesa, porque lo que estás diciendo es que son incapaces de prevenir el delito. O sea, que perdieron su esencia. Federico, en el caso de Rotterdam, Federico, se había reportado
En 10 instancias se habían reportado actos de abuso sexual. El escándalo fue que la policía durante más de una década no hizo nada. Y no hicieron nada porque primero no querían incentivar odio racial y segundo porque ellos no querían ser vistos como racistas. Ellos sabían lo que estaba pasando desde el 2003, en el que el reporte le fue entregado a la comisaría y no hicieron absolutamente nada por casi una década más. Correcto. Así que sí, efectivamente, no están haciendo lo que deberían, porque salen personas como tú, Federico, a llamarlos racistas. Qué belleza, ¿verdad? No, perdóname. Estás criticando a Inglaterra y le estás dando al Islam, pero el Islam no tiene nada que ver, porque en Inglaterra hay 2 millones de familias que trabajan todos los días, que pagan sus impuestos, que van a trabajar, que no beben alcohol, que no se divorcian, que no andan con prostitutas, y esos son los verdaderos musulmanes. Lo que tú estás diciendo es que la sociedad inglesa falló y que la policía no sirve. Entonces es un problema político interno de Inglaterra, y estoy de acuerdo contigo, tienen que ser destituidos y cambiados, y todo tiene que funcionar, y en Francia lo mismo, pero no acuses a los islámicos que trabajan y que no roban y que no beben alcohol y que cuiden de su familia de ningún defecto. El 99% son gente honesta y trabajadora y tienen derecho a leer su Corán si quieren y a rivalidad con respecto a la Meca es un asunto personal. Okay, entonces, Federico, el 99% de los musulmanes son excelentes personas que jamás lastimarían a nadie. Sin embargo, según las mismas estadísticas de Pew Research de encuestas realizadas en todos los países de mayoría musulmana entre el 2007 y 2011, sale registrado que más del 58% apoya o a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah o están a favor de la ley Sharia. Así que una vez más, ¿cómo puedes decir que una persona que está a favor de matar a un homosexual, de apedrear a una mujer porque le es infiel, de tratar a mujeres como ciudadanas de segunda clase, de matar a apóstatas, cómo puedes decir que personas como esas son excelentes personas únicamente porque no beben y no son infieles? Federico, por favor. Nosotros no tenemos, ya te volviste un imperialista cultural otra vez. Fíjate una cosa. Esa cultura es así y no viene del Islam, realmente viene de antes del Islam, porque el Islam es solamente del siglo VII. Pero cuando llegó el Islam a todos esos países ya tenían miles de años, especialmente el Medio Oriente, tenía miles de años de cultura por detrás. Cada país absorbió el Islam como le dio la real gana. No se parece uno al otro. Y segundo, en el mundo... Federico, ya va, Federico, por favor. Entonces, según tú, la cultura occidental es derivada de la religión, que estamos de acuerdo, lo es, la religión judía cristiana, es la religión abrámica en general, es la que bajo la cual está creada la cultura occidental, los valores de la cultura occidental. Pero al mismo tiempo tú me dices, no, bueno, mira, pero el Islam no tiene nada que ver con la cultura esa que tú hablas, eso es totalmente separado de la religión. ¿No te parece que eso es bastante hipócrita, Federico? No, porque lo que pasa es que el cristianismo y la cultura occidental viene de Roma, que es muy anterior al Islam. El Islam llegó en el siglo VII y se apoderó de sociedades que ya estaban muy constituidas. Federico. Mutéenlo, ya veo. Federico, pero si eso fue... Federico, pero te das cuenta... Te pongo un ejemplo, mira, Okay. El Islam conquista España en la batalla de Guadalete, en el siglo VII, ¿verdad? Y había una sociedad ya muy perfectamente constituida con una cultura hispano-romana. El idioma castellano ya estaba bastante desarrollado, se llamaba el grosero, ese es el nombre que tenía interno. Y llegaron los árabes con el Islam y se lo dieron a los españoles, se lo insertaron en la cabeza, los obligaron a aprender árabe. No, porque la cultura española ya estaba constituida. Ahora, en otros países... Federico, pero si... Federico, todos los grupos musulmanes, siendo el más grande del Imperio Otomano, conquistaron por medio de la espada, como quien dice, por medio de matar a los que no se convertían al Islam o a los que no pagaban el jizya, que era un impuesto que se le ponía a los de religiones abrámicas para que pudieran seguir siendo creyentes de su religión en territorio conquistado por musulmanes. Federico, ¿pero de qué estás hablando, por el amor a Cristo? A los judíos y a los cristianos.
Por favor, ¿de qué estás hablando? El Imperio Otomano daba todas las garantías a los judíos y a los cristianos para Exacto, porque ellos estaban pagando el jizya, estaban pagando un impuesto para poder ser judíos y cristianos. Esa mierda es parte de la ley Sharia, capo. Dios. Todos los impuestos, todos los imperios cobran impuestos. ¿O cómo se mantiene el Estado otomano y el Estado romano? Y todo Impuestos por ser cristiano y judío, claro, todos los gobiernos del mundo. Los impuestos son intrínsecos a un imperio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué imperio no ha conquistado por la espada? El Imperio Romano llegó hasta España y llegó hasta los puertos. Federico, pero la diferencia, Federico, pero la diferencia es que tú dices que que los imperialistas son los occidentales y mencionaste en tu serie de tweets la época de la Inquisición, pero al mismo tiempo tratas de hacer parecer que los musulmanes fueron los primeros en conquistar territorio de una forma benevolente, de una forma que ellos permitían que las personas en el terreno conquistado hicieran lo que quisieran. Y eso es falso, Federico. Eso es correcto. ¿En qué me estoy equivocando? Si en España ni siquiera le quitaron las tierras. Federico, ¿qué hicieron los musulmanes en la India? Federico, ¿qué hicieron los musulmanes en la India con los hindúes? No me saques para la India, estamos hablando de España. Mira, en todas las conquistas militares, lo primero que se hacía en la antigüedad era quitarle la tierra a los pueblos conquistados y ponían los generales y los oficiales, se apoderaban de las tierras y los demás eran siervos de ellos. Es la primera conquista que rompe con esa tradición y respeta a los pueblos conquistados. Fue la conquista musulmana en España. Lo que hicieron en la India, eso es otro problema. No lo sé, ni vamos a discutirlo ahora. Pero la conquista árabe... Resulta, Federico, que yo sí lo sé. Lo que hicieron los musulmanes en la India fue matar a docenas de millones de hindúes a lo largo de más de un siglo. Eso es lo que hicieron los musulmanes en la India. ¿Por qué? Porque los hindúes no tenían ese mismo derecho a pagar jizya. Así que el único castigo para un hindú era la muerte. Ese es el problemita, Federico. Entonces, si tú dices, ¿verdad? Si tú eres de una religión abrámica y tú dices, ok, mira, yo pago el jizya, lo más probable es que sí, te dejen con vida, con tal de que no seas una mujer, con tal de que no seas infiel, con tal de que no seas homosexual, con tal de que te tapes la cabeza cuando salgas a la calle y con tal de que sigas todas las demás reglas que se aplican bajo un país que tiene una ley sharia, pero con tal de que hagas todas esas cosas, sí, lo más probable es que sigas con vida. Pero si eres de alguna otra religión, como si eres un hindú, o si eres una persona que ni quiere pagar jizya, ni quiere convertirse al Islam, ¿qué va a pasar contigo, Federico? ¿Cuál va a ser tu castigo? Bueno, mira, los musulmanes que llegaron a España se portaron muy bien. Quizás los que fueron a la India se portaron diferente, pero los que yo conozco bien... Fue el mismo Imperio Otomano, Federico, por el amor... No, el Imperio Otomano no llegó a la India. Hay un error ahí. Federico, fueron mismas facciones salidas del mismo grupo que conformó al Imperio Otomano durante su inquisición en el continente europeo. Durante sus intentos de apoderarse de Italia y España. Fueron las mismas facciones que después se fueron rompiendo. Porque estamos hablando de 1820 hasta 1900 en la India. Esa fue la época de las más grandes matanzas. El Imperio Otomano, ¿sabes en qué año se constituyó? Cuando cayó Constantinopla. Exacto. Por eso es que yo estoy hablando de 1800 en adelante. En 1260 creo que fue que cayó Constantinopla. Ahí comienza el Imperio Otomano. Exactamente. Yo estoy hablando de 1800 en adelante. Yo no estoy hablando de 1400 cuando trataron de entrar a Italia o a España. 1400. El 11 de septiembre de 1712 creo que sitiaron Viena y no pudieron tomarla, el Imperio Otomano. Trataron de entrar a Italia, si no me equivoco, en 4 instancias. Por supuesto, y la batalla de Lepanto, donde estaba el gran escritor español Miguel Cervantes, que perdió el brazo, ahí, y el comandante era Juan de Austria, que era hijo natural del rey, por cierto, era el único inteligente que quedaba en la nobleza. Ahí fue la derrota que hizo retroceder al Imperio Otomano y nunca más lograron llegar a Europa, o sea, nunca amenazaron a Europa. Pero el problema es el siguiente: para ti el único imperio malo es el Imperio Otomano. Y Gengis Khan, tú sabes los millones de personas que asesinó Federico, resulta que yo todavía no había nacido durante la época del Imperio de Gengis Khan. Pero yo sí me acuerdo perfectamente de la historia de Gengis Khan. Mira, Gengis Khan fue... Sí, pero te das cuenta que no tiene sentido hablar de algo que ocurrió hace centenares de años. Bueno, perdóname, no es centenares de años. Gengis Khan es del año 1200. ¿De qué estás hablando? Eso es centenares de años. Pero, bueno, sí, pero entonces, y de verdad era así. ¿A la India? ¿Cómo?
Federico, Pero fue así de verdad. Federico, pero te das cuenta que tú estás basándote en un relato que pareciera ser propio de una persona que vivió en carne propia, porque tú estás haciendo implicaciones del trato otorgado Exacto. a los españoles, mientras que yo te estoy dando simplemente cifras aproximadas de la cantidad de hindúes en la India que fueron asesinados a manos de los ingerentes musulmanes que buscaron apoderarse del territorio y terminaron lográndolo. Dos cosas muy distintas. Por supuesto que sí, pero yo estoy hablando de la versión del Islam que nosotros conocemos en Occidente. Tú me estás hablando de unos pueblos orientales. Ok, Federico, entonces vamos a tratar de... Mira, te voy a hacer una pregunta para ver si podemos entendernos mejor. Tú estás hablando en tal caso de lo que se pudiera considerar un musulmán occidental, un Islam occidentalizado. ¿De eso estás hablando tú? Del Medio Oriente, por ejemplo, Siria, Túnez, todos los países que eran del Imperio Romano y que tomaron el Islam. Pero en el fondo todavía, como Egipto, todavía tenían... Egipto era la gran provincia del Imperio Romano. Libia tenía Leptis Magna, que era una gran ciudad, que por eso una Nueva York en este momento, eran romanas. Federico, creo que no entendiste la pregunta. Tú cuando hablas, porque tú has hecho esta separación 3 veces ya, de decir que no es lo mismo hablar de musulmanes en el occidente que musulmanes en países del Medio Oriente, por ejemplo. Así que yo te pregunté, disculpa. Y hablando de los que fueron a la India, que fueron más que todo. No, pero antes de eso, cuando yo estaba hablando de la ley Sharia en países del Medio Oriente, tú dijiste sí, pero no hablemos de países del Medio Oriente, vamos a quedarnos en el occidente. Así que yo te pregunto ahora, para que quede claro de qué estamos hablando aquí. Tú te estás refiriendo, cuando dices que los musulmanes son tremendas personas, excelentes, te estás refiriendo a los musulmanes que viven en el occidente y que son musulmanes que tienen una cultura o un trasfondo cultural occidental. Por supuesto, y estoy refiriéndome a los que habitan entre nosotros. No estaba refiriéndome a los que todavía viven en sus propios países, aunque también les respeto sus condiciones y su cultura, porque el occidente no puede pretender ir a cada rincón del planeta y prohibirle a la gente que viva como ellos quieren vivir. Federico, pero ¿cómo puedes decir que respetas una cultura en la cual si tú quieres dejar la religión te matan? ¿Cómo puedes decir que respetas algo como eso? No, yo respeto todas las culturas porque nosotros no tenemos, los occidentales, el derecho divino de decir qué es correcto y qué es incorrecto. Nosotros tenemos nuestra cultura y vivamos felices en nuestra cultura, con nuestros principios, con nuestro Estado de Derecho y respetando todas las minorías sexuales. Yo estoy muy de acuerdo con todo eso, pero nosotros no podemos ir, por ejemplo, a un pueblo del centro del África que viven desnudos y que se casan y que tienen relaciones a los 10 años y son caníbales, a matarlos porque no les gusta su cultura. Pero ¿de dónde sacaste esa idea que nosotros somos los dueños del planeta o los elegidos de Dios? Federico, resulta que el occidente tiene la cultura más moralista, la cultura superior a cualquier otra. Y el que tú no puedas admitir, Federico, mira, me disculparás por lo que estoy a punto de decir. Gringo, y tú eres más imperialista que yo. Ok, Federico, me disculparás por lo que estoy a punto de decir. Pero me resulta que seas una persona, un adulto ya mayor, una persona ya experimentada, ¿verdad? Como dice la frase, sabio por viejo, bueno, ella debería ser una persona con sus posturas bien firmes, como creo que lo eres. Pero eso es lo que hace que lo que esté a punto de decir sea aún más cierto. Me resulta asqueroso, Federico, que tú no puedas decir que una cultura que dice que está bien matar a homosexuales, apedrear a mujeres, matar a apóstatas y la enorme otra cantidad de cosas que dicta la ley Sharia, es una cultura inferior, objetivamente hablando, a la cultura que te permite a ti vivir en el país donde estás ahorita bien cómodo donde estás ahorita, Federico. Una inferior a otra. Eso es absolutamente imperialista. Las culturas son culturas y cada una tiene su propio nivel y velocidad de desarrollo. Nosotros, por supuesto, encontramos esas prácticas como aborrecibles, pero te voy a poner un ejemplo. En África, cuando un anciano llega que ya está muy mayor, la familia lo saca y lo deja vivo a que lo coman las hienas. Entonces, vamos a invadirlos mañana para evitar eso, porque nos resulta aborrecible. Es la cultura del África.
Lo que tú estás planteando es una cosa absolutamente aborrecible, que es el imperialismo occidental en lo que es la cultura. ¿De dónde sacaste tú que tú tienes el derecho de decirle al resto de los pueblos cómo tienen que vestirse, cómo tienen que vivir, si tienen que aceptar la homosexualidad? No, Federico, los que están diciendo cómo se tienen que vestir son los musulmanes, a las mujeres occidentales, Federico. Pero mira, no, porque perdóname, que yo sepa, los musulmanes en Francia no agarran a las mujeres blancas y les dicen, quítate la ropa, ponte esta ropa. Eso no es verdad. ¿De qué estás hablando? Ellos vienen a vivir su vida. Que los musulmanes en Francia no están tratando de hacer que el burka sea mandatario desde hace más de 10 años. Pero Federico, por favor, si ese fue uno de los puntos de debate principal de Marine Le Pen. Marine Le Pen debatió con uno de los imanes más grandes, más populares de Francia. Y ese imán, que tiene un grupo de adeptos que lo siguen y lo escuchan exclusivamente a él, es uno que decía que todas las mujeres, sin importar de qué religión eran, tenían que utilizar un burka en público en Francia. Esto es lo mismo que dijo Anjem Choudary. Anjem Choudary, ese imam que terminó preso acá en Inglaterra porque se le encontraron vínculos al Estado Islámico, y él fue una persona que durante años estuvo en el ojo público y tenía una enorme cantidad de seguidores entre la comunidad británica musulmana. Él era una persona que decía que nosotros íbamos a lograr que pronto inclusive la reina de Inglaterra estuviera utilizando una burka. Así que por favor, Federico, bueno, tú tienes razón, pero dime una cosa, y lo lograron, ¿no? Porque Inglaterra es un país serio y Francia también. Federico, resulta que ahora tenemos a un alcalde en Londres que es musulmán, y una de sus primeras órdenes que él dictó fue que ya no se pudieran poner fotos de mujeres en bikini o en traje de baño o en alguna prenda que no fuera, alguna prenda que fuera sugestiva o alguna prenda que demostrara demasiada piel. Ese tipo de anuncios ya no se pueden poner en el subterráneo en Londres. Y la excusa que él utilizó fue una de decir: no, yo no quiero que las mujeres se sientan presionadas a tener que verse de esa forma. La realidad es que esto fue obviamente parte de una agenda islamista, porque ellos quieren tapar a las mujeres, así que qué forma más efectiva de hacerlo que hacer algo como eso. Mira, yo viví en Londres también y en Madrid. En Londres, en todas las cabinas de teléfono, cuando yo estuve hace muchos años, habían fotografías de prostitutas. Sí, exacto. Con desnudas o desnudas. Sadiq Khan ha sido alcalde por año y medio nada más, Federico. Dale tiempo. Correcto. Dale tiempo, Federico. Yo creo que está correcto que se prohíban los avisos de mujeres desnudas, porque eso es... No es mujeres desnudas, es mujeres en trajes deportivos, así en esos shorts y esos tops deportivos que utilizan las mujeres cuando... ¿Y la población de Londres está en contra de eso o están de acuerdo? Ese es el problema, no se puso a voto, Federico. Fue una decisión que entonces tomó. No hay corte. Entonces tomaron el control del Estado inglés. No hay corte para ir a protestar. Una corte para protestar, un reglamento implementado por el alcalde, que es uno que se utilizó bajo el marco del movimiento feminista para decir que era a favor de las mujeres, cuando en realidad es todo lo contrario. Pues no hay una corte para ir a protestar contra eso. Lo que sí habían eran muchos grupos en internet que estaban recogiendo firmas, pero obviamente esas firmas terminan utilizándose como papel higiénico por los miembros del gabinete de Sadiq Khan. Yo no veo cuál es la queja tuya de que se prohíban los avisos de mujeres desnudas. Me parece que eso protege la privacidad y eleva a la mujer de un mero objeto sexual a una persona. Ok, ¿sabes por qué me molesta, Federico? Porque resulta que lo que sí se puede poner todavía en el subterráneo de Londres son fotos de hombres sin camisa flexionando los músculos, Federico. ¿Y eso te molesta? Es lo que te molesta a ti. Que aparezcan hombres en camisa, eso a mí yo ni lo miro. Nadie lo mira porque es una cosa que la cultura nuestra lo permite desde hace miles de años. Okay. ¿Cuál es el problema con eso? Ok, ahora, otro punto que quiero mencionar, que me resulta interesante de tus posturas. Por cierto, por si no sabían, algunos de ustedes quizás conozcan a Federico. Federico es una persona que tuvo un momento de controversia, ¿verdad? No hace mucho tiempo, en el que etiquetaste a Silvia Flores en un tweet. Esto fue en diciembre de 2017. Y dijiste: contrariamente a mucha gente de la oposición, deseo que tus muchachos salgan pronto y nunca más se involucren en cosas legales. Son venezolanos y esto le puede pasar a cualquier familia. Un abrazo. ¿Hay algo que quieras decir sobre ese tweet, Federico? Por supuesto, que a mí me extraña muchísimo que la gente tenga una reacción contra ese tweet, porque fue una
un apoyo humano que le di a Cilia. Entonces tienes un apoyo humano para narcosobrinos que son familiares de la esposa del dictador genocida Maduro, pero no tienes ninguna compasión humana para mujeres que son apedradas en el Medio Oriente. Federico, me das asco, Federico. Estoy que me vomito encima del escritorio, Federico. Eres una persona asquerosa, Federico. Federico. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Ok, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Mira, el asunto es así. Venezuela es nuestro país. Yo le tengo una gran paciencia a las familias venezolanas que tienen presos sus hijos, porque definitivamente ninguna familia de ninguna clase social, de ningún origen político, de ningún tipo de alcurnia está libre de tener un hijo narcotraficante. Eso me consta porque hay muchísima gente que está dedicada a lavar dinero o al narcotráfico. Entonces yo le dije a Cilia, mira, ojalá que tus hijos salgan y que no se metan más en eso. Y yo entiendo tu dolor, porque su mamá los crió y están presos por 18 años. Eso tiene que ser una separación muy fuerte. Entonces, ¿por qué la gente se enoja con que yo haya tenido un gesto humano con una señora porque le metieron preso a sus 2 hijos por 20 años en la cárcel? Federico, ¿tú crees que los padres de esos niños, de esos queridos y adorados bebés, esos ángeles de Dios, crees que los padres no sabían exactamente lo que estaban haciendo los hijos? ¿Crees que los hijos estaban actuando sin no solo el apoyo, sino la ayuda de los padres? Y encima de eso, Federico, ¿te das cuenta de que tú estás teniendo compasión por quien es la esposa del dictador que en cada otro tweet tú dices es el culpable de todos los males del país? Y estás teniendo compasión por la esposa de ese hombre. Pero no tienes compasión por mujeres inocentes que nunca le han hecho daño a nadie, que viven en países del Medio Oriente y son apedradas hasta la muerte. No tienes compasión por esas personas, pero sí por Cilia Flores. Federico. Es que tú me estás poniendo a juzgar una cultura extraña, cuando sería un acto absolutamente de soberbia, de imperialismo cultural, que yo me ponga a decirle... Imperialismo. Pero tú estás en tus cabales. En cambio, Cilia es venezolana, tiene 2 hijos presos y como mujer venezolana yo me solidarizo con su dolor. Una narcotraficante, es una narcotraficante. No, eso no está probado. ¿No es una señora que es chavista. No, vale, tú estás enfermo, hermano. Es una señora que es chavista. ¿Y a ti no te parece que ser chavista ya es un acto de ilegalidad como tal? Eres esposa de un carajo. Ellos están deshumanizando y tiene pasando hambre a más de 20 millones de personas. ¿A ti te parece que una persona así merece empatía? ¿Tú apoyas el gobierno de Venezuela, de Maduro? No, yo estoy en la oposición desde hace muchísimos años, desde el principio, jamás he apoyado. Entonces sí. Pero no voy a llegar aquí a deshumanizar a 3, 4, 5 millones de venezolanos que, equivocados como están, son venezolanos y algún día tenemos que hacer las paces con ellos. ¿Por qué? Porque no, marico. No. Esta vaina, John. ¿Usted cree que yo debería perdonar? Es para unir, no para dividir. El odio tiene que ser terminado y tenemos que unir al país en un gobierno nuevo que tenga mayoría, en los cuales no haya perseguidos. ¿Y qué pasa con los padres y los hermanos de las personas que murieron por manos de los delincuentes que gobiernan esta gente? Bueno, el que tenga perdonamos también con la ley tiene que pagarla. Eso es obvio. Y cuando cambie el gobierno, si algún día cambia el gobierno, porque últimamente yo ya no creo que vaya a suceder por ahora, entonces todos los oficiales del gobierno que tengan cuentas con la justicia serán denunciados y juzgados y pagarán su pena. Ahora, Federico, una última cosa que te quiero preguntar sobre... Ya después de esta última pregunta voy a abrir a que los demás puedan involucrarse. Traten de hacerlo de forma ordenada. Y Federico, mira, una vez que termine la pregunta, no tienes que quedarte por más tiempo. Puedes irte cuando quieras. Aquí puedes seguir hablando con los que están escuchando, que seguro van a tener muchas preguntas para ti. Pero te puedes ir, no tienes ninguna obligación a hablar con los que están escuchando. Ahora, y una vez más, aprecio tu tiempo. Estamos en desacuerdo en absolutamente todo lo que has dicho y no estoy de acuerdo en nada de lo que dijiste el día de hoy, que es bastante interesante, eso no suele pasar, pero sí, estamos en desacuerdo en todo, pero respeto el hecho de que estés aquí, de que hayas aceptado esta conversación y que sigas aquí todavía, aún después de que nos hayamos lanzado unos insultos ahí en medio de la conversación, así que aprecio eso de verdad. Ahora, mira,
Una cosa que quiero mencionar es, a mí me parece que es algo interesante el hablar sobre la religión como tal, como escritura. Ahora, si nosotros fuéramos a utilizar a la religión cristiana, en la cual se basa la gran mayoría de la población que se denomina cristiana en el mundo, estaremos utilizando el texto del Nuevo Testamento. En el texto del Nuevo Testamento, Federico, yo te pediría que busques alguna justificación para matar a otra persona, que busques alguna justificación para torturar a otra persona, mientras que en el Corán, que es el libro y la última palabra de Dios, o sea que no puede ser cambiada, lo cual es algo bastante peligroso que únicamente el Islam dice. El Islam dice que el Corán es la palabra definitiva y final de Dios. Mientras que, ya, déjame terminar la pregunta. En el Corán hay más de 100 versos que incitan a la violencia. Hay más de 24 versos. Hay 23 o 24 versos, si no me equivoco. Voy a dejar la fuente aquí para que lo puedan ver ustedes también. Que incentivan al asesinato, a matar a otras personas por una variedad de razones que hemos mencionado algunas en esta charla. Y debido a eso, los verdaderos musulmanes, los que de verdad se apegan a la palabra, a cada palabra que dicta su religión, porque así lo pide la religión. El Corán es un libro y el Islam es una religión que no es una que tú puedas simplemente tomar algunas partes y dejar las demás. Si tú haces eso según el propio Corán, no eres un verdadero musulmán. Es una religión totalitaria, autoritaria. Y debido a eso, los que se apegan a la palabra tal como está escrita, terminan justamente llevando a cabo actos violentos, terminan formando grupos terroristas, porque ellos son los verdaderos musulmanes, si lo vemos desde ese punto de vista. Ellos son los que leen el Corán cada día cuando despiertan y cada noche antes de ir a dormir. Ellos son los que se apegan a cada palabra del libro. Así que, ¿cómo puedes decir que el Islam no es como religión, como doctrina religiosa, inherentemente más peligrosa que el cristianismo que actualmente se basa en el Nuevo Testamento? Porque si hablamos del Antiguo Testamento, estamos de acuerdo. El Antiguo Testamento es igual de brutal y probablemente inclusivemente más brutal de lo que es el Corán, pero la diferencia es que el cristianismo pasó por la Reforma y que el cristianismo ahora se apega al Nuevo Testamento, un libro en el que, como dije, no hay justificación para matar a otra persona. Mira, me parece, todo lo que has dicho me parece excelente, pero fíjate una cosa. Lo que te puedo decir es que no te metas a musulmán, quédate en el cristianismo, pero de ahí que tú puedas inferir de todo de todo lo repulsivo que te parece el Islam, que tú puedas llegar a inferir o a decirle a los que nos están escuchando de que es lícito ir a conquistar el Islam porque no nos gusta el Islam, pero estamos volviendo a las cruzadas. Eso es una cosa, y es absolutamente imperialismo cultural, porque ¿qué problema tienes tú cómo viven los islámicos en su país? Como viven en Occidente, es un problema de la ley francesa, de la ley inglesa y la ley española. Le pondremos sus límites y tendrán que vivir como nosotros vivimos. Pero de cómo viven ellos en su tierra y cómo practican su religión y su relación con Dios, ¿eso te molesta a ti? ¿Y a cuenta de qué? Me afecta, sí. Federico, es que creo que estás tan fijado en que yo soy un terrible imperialista, que no escuchaste lo que dije. Porque, y yo soy a mucha honra imperialista, porque me parece que la cultura occidental es la mejor, es la superior. Nuestra forma de hacer las cosas es la mejor. Soy feliz de ser un imperialista. Pero ahora, Federico, la pregunta no era esa. La pregunta no era esa en absoluto. Nada que ver. Yo no mencioné en ningún momento de esa pregunta a los musulmanes como personas. Yo tampoco mencioné en ningún momento de esa pregunta ninguna inquisición o inherencia en el Islam. Yo lo único que mencioné fue que si tú, como una persona pensante que estoy seguro que eres, no puedes aceptar por lo menos, para que podamos estar de acuerdo en por lo menos una sola cosa antes de que esta conversación se termine, que si no puedes aceptar que inherentemente hablando, la doctrina religiosa, entiéndase, la escritura por la cual está creada y en la cual se basa el Islam, es inherentemente más peligrosa y más violenta que el cristianismo, que el Nuevo Testamento. Solamente la pregunta tuya ya es imperialista, porque uno no puede preguntarse si una cultura
Claro que sí. Claro, entonces exactamente los americanos mañana pueden ir a Venezuela y tomarla y destruirnos y ponernos a hablar inglés porque somos unos imbéciles comparados con ellos y nuestra cultura es inferior a ellos. ¿Me está diciendo eso? La diferencia es que hablando inglés no matas a nadie. Federico, es que miren, con esto ya sí voy a terminar. Quiero que entiendan algo, ¿okay? Para los que están escuchando y no entienden qué está pasando, para los que están escuchando y creen que están escuchando a dos personas que ni siquiera están hablando una con otra, quiero que entiendan algo. Federico lo que está haciendo es, él está viendo mis manos, ¿ok? Y yo en una mano tengo una granada y en la otra mano tengo un libro. Y yo le estoy preguntando, Federico, ¿cuál de estas manos es más peligrosa? Y él me está diciendo a mí, ay, Coaviva, tú no me puedes hacer a mí esa pregunta porque tú lo que estás haciendo es un imperialista, porque todas las manos son creadas iguales. Así que miren, ya con eso sí terminé. Federico, una vez más, estamos en desacuerdo en todo, pero te respeto por haber aceptado la conversación, te respeto por haberte quedado aquí por tanto tiempo. Fue muy hermosa la discusión, aunque tú no lo creas. Y ahora, sí, mira, bastante entretenido. Siempre es entretenido tener discusiones con personas con quien tengo puntos de vista que son tan diferentes. Ahora, mira, si quieres quedarte un rato más para... Torquemada, ¿no? O sea, tú tienes la mentalidad del gran inquisidor español, Torquemada. Si eres judío, te quemo. Si eres musulmán, te quemo. Okay. Voy a hacer una pregunta. Okay. Ahora, ya, déjame cerrar. Entonces, mira, Federico, aquí ya creo que llegamos hasta el punto final de la conversación. No vamos a acordar en nada, así que no vale la pena continuar. Pero si quieres quedarte para poder hablar con las personas que han estado escuchando por un rato. Por favor. Perfecto. Entonces, mira, estoy seguro que todos los que están aquí van a apreciar bastante el que te quedes. Así que miren, antes de que me vaya, me voy a quedar escuchando, pero me voy a ir a cocinar. Antes de que me vaya, por favor, no se pongan con insultos, no empiecen a gritar y no empiecen a hablar uno encima de otro. Respeten el hecho de que el hombre está quedándose aquí a hablar con ustedes algo que no tiene que hacer. Respeten ese hecho y no se pongan con la insultadera ni con la gritadera en el micrófono, ¿ok? Y bueno, Federico, gracias por la charla y espero, mi gente, que les haya gustado la conversación. Hasta la próxima. Paz. Buenas noches. Ok, empieza tú, Sorcier, después voy yo. Ok, perfecto. Buenas noches, señor Federico. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted es partícipe o está a favor de los derechos de las mujeres? O sea, del feminismo como tal. Por supuesto, yo creo que las mujeres la única diferencia que tienen es que tienen biológica, pero en lo demás son igualmente inteligentes, igualmente capaces. No hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, y más bien, biológicamente, su cerebro se desarrolla más rápido que el del hombre y establecen sinapsis, conexiones entre los dos lóbulos a una edad mucho más temprana que el hombre. Es decir, la mujer realmente, biológicamente, tiene cosas superiores al hombre. Entonces, ¿cómo sería capaz yo de pensar que son inferiores? Todo lo contrario. De hecho, mi madre era profesional, mi esposa es profesional, mi hija va a ser profesional y mi abuela era profesional. Yo simplemente soy un hombre que defiende el papel de la mujer. Y si algún día me tocara ser el presidente del país nuestro, Venezuela, yo diría el gabinete mitad y mitad, hombre y mujer, y el Congreso mitad y mitad, porque no puede ser posible que los hombres tengan el 80% de los gabinetes, el 80% del Congreso, ni siquiera el 90%. Tenemos que hacer que la mujer asuma su papel en la sociedad en igualdad de condiciones que el hombre. Ok, perfecto. Eso me parece bien. Antes de volver a ese punto, que no quería hablar de eso, pero me parece muy interesante que lo haya nombrado. Usted dice que está a favor de todos los derechos de las mujeres y que las mujeres tengan igualdad de condiciones que los hombres. Pero sucede, otra cosa que le quería preguntar. ¿Usted cree que los derechos humanos son universales independientemente de la región en la que nos encontremos? O sea, que cada nación en el mundo debería acatarse por proveerle los derechos humanos universales a todos los ciudadanos que pertenecen a dicha nación. No, ahí te equivocas, porque nosotros los occidentales tenemos una declaración de los derechos del hombre de acuerdo a nuestros conceptos culturales, nuestro marco cultural, pero nosotros no podemos, por ejemplo, ir a una población indígena en el Amazonas y exterminarla porque no siguen nuestra declaración de los derechos del hombre. Nadie está hablando de exterminar, solamente estoy diciendo que si yo por lo menos que vivo en Venezuela y una persona que vive en Uganda tiene los mismos derechos humanos que yo, tiene el derecho de acceder a ellos.
Por supuesto que sí, claro. Sermundista como lo es Venezuela, las puertas las he tenido abiertas, incluso por el simple y llano hecho de ser mujer. He visto hombres perder su trabajo, su vida social, extremada cantidad de cosas absurdas solamente porque una mujer celosa le decidió joder la vida. O hombres que han perdido su trabajo porque decidieron contratar a la señora con las tetas más grandes pero menos experiencia. Así que no me jodas. En esta sociedad actual, las mujeres primero tienen más ventaja, no solamente tanto física como laboralmente que un hombre, y no solamente por el hecho de que esté preparado o no, sino por la simple condescendencia de, ay, hay demasiados hombres contratados en esta empresa, vamos a darle el puesto a una mujer solo por el hecho de que es mujer para que seamos progres. Segundo, a mí desde que soy chiquita en mi vida, señor, a mí me han dicho que yo tengo que servir para tener hijos, para cocinar y para cuidar la casa. Es más, yo soy un desastre limpiando mi casa, le aseguro esa vaina, pero yo sé cocinar porque a mí me gusta, porque yo decidí dedicarme a la gastronomía. En todo lo que yo me he dedicado se me han abierto las puertas afortunadamente, y no por el hecho de que ser mujer a mí se me ha inculcado una u otra cosa, es más bien al contrario, por ser mujer la gente es más condescendiente con uno y se le apropia, perdón, ya va, y se le aprueba cualquier cosa que quiera. En cambio, si usted es hombre, señor, y usted se decide dedicarse a la casa, ay, no, miren, el maricón este no quiere trabajar, él quiere ser amo de casa, ay, miren, qué mariquito y vaina. En cambio, si usted es hombre y decide dedicarse a la maestría, es muy difícil, señor, que usted llegue a tener un puesto en preescolar o en primaria. Casi todos los profesores varones siempre suelen estar o en educación bachiller o en educación universitaria. ¿Por qué? Porque está mal visto que un hombre ande con niños que no sean suyos. Correcto. Así que no me joda con eso, no me joda. Primero que todo, habla con respeto. Que más no sabes hablar con una persona mayor. No hay nadie. Habla con respeto. No señor, uses malas palabras. Una persona como usted, más bien el hecho de que yo le diga usted o tú, ya es demasiado respeto el que usted se merece. ¿Ok? Así que no, señor, usted no es feminista un coño, usted es una persona... ¿Por qué sigues usando malas palabras? ¿Yo acaso las estoy usando contigo? ¿A ti no te enseñaron a hablar civilizadamente con buenas palabras? ¿En dónde estudiaste tú? Como yo me expreso diariamente, yo soy bastante civilizada hablando con usted. Segundo, el uso de malas palabras o de buenas palabras no cambia el hecho de las cosas que yo digo. No. Las palabras en público, este mensaje está siendo grabado y lo va a escuchar mucha gente y tú estás quedando muy mal porque usas malas palabras. Hables correctamente. Primero que Señor, si usted quiere ver quién está quedando mal en este momento, le invito a leer los comentarios escritos que hay ahorita en este chat, o incluso le recomiendo que lea lo que sea que vayan a comentarios del video que se vaya a poner en este server. Ya pasando el tema de que le ofende cómo le hablen. Señor, no diga que usted es feminista, porque ya le dije. No, yo soy feminista y en Venezuela hay un problema con las mujeres, pero tú tienes una lectura que a mí me parece equivocada, porque yo viví en Venezuela, tuve una empresa, trabajé en grandes empresas y siempre había una cosa en donde los puestos directivos se los daban a los hombres y no a las mujeres, habiendo mujeres preparadas en la empresa. Entonces quizá habrá cambiado, no estoy seguro porque tengo muchos años fuera del país, pero yo sí creo que en Venezuela hace falta que a las mujeres se les dé su puesto y se les dé educación. Venezuela. Yo actualmente vivo en Venezuela y trabajo desde que tengo 12 años, ¿ok? Entonces, antes de decirme que X o Y, que a las mujeres, que esto, que lo otro, ok, obviamente hay muchas empresas donde obviamente se le da beneficio a los hombres, pero eso no necesariamente significa que todas las empresas le dan beneficio a los hombres. Es más, póngase a ojear un poquito en internet. Pregunta, en el gabinete de Maduro, ¿cuál es la proporción entre hombres y mujeres? Está usando un ejemplo de una corrupción total. Bueno, ese es el gobierno venezolano. ¿Cómo usted me va a preguntar cuál es la agenda del gabinete de Maduro? Bueno, ese es el gobierno que vive la realidad. Perdón que interrumpa, señor Eric. Y cuando yo le pregunté lo del 80 y 20% es porque el sexo para mí, si yo fuera líder de gobierno, el sexo para mí no influenciaría en a quién yo le otorgo el cargo, siempre y cuando la persona esté capacitada para ocupar ese cargo. El hecho de que yo tenga que llenar una cuota de cierta cantidad de mujeres, cierta cantidad de hombres, para mí me es ofensivo hacia la misma mujer, porque la estoy viendo como un token, la estoy viendo como algo que tengo que
colocar para hacerle una publicidad. Independientemente de que tú seas mujer, me gustaría que ocuparas el cargo porque tu currículum es impecable. Entonces, aquí... Porque es importante que la gente entienda mi posición sobre ese punto que estás mencionando. Desgraciadamente, si uno no va un poco más allá y le da la oportunidad a las mujeres y a las minorías en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que jamás vas a conseguir mujeres con experiencia ni minorías con experiencia. ¿Por qué? Porque como nunca la tuvieron, jamás le van a dar la oportunidad. Entonces nosotros tenemos que inclinar la balanza hacia la gente que nunca ha tenido la oportunidad para que agarren la experiencia. Y entonces al final, dentro de unos años, se equilibrará por sí mismo el fenómeno. Pero en este momento, desgraciadamente, las mujeres aquí en Estados Unidos son solamente, creo que el 10% de los gerentes de las grandes empresas, son una minoría en todas las actividades de la sociedad. Y eso no puede seguir siendo, y el Estado tiene que empujar la balanza hacia las mujeres y las minorías. Y en Venezuela pasa exactamente lo mismo, aunque nuestra estimada amiga cree que ella es privilegiada. Mentira. En Venezuela también es una cultura machista. No. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, es todo lo contrario. El mercado laboral en Venezuela está ocupado en su mayoría por mujeres, señor. Y lo digo. Son los dueños de las empresas y los trabajadores, como alguien. No me hable de las empleadas. Es que esos hombres, entonces, ¿qué quiere usted? Que nosotros le demos los capitales a las mujeres. Ay, Dios mío. ¿Usted qué quiere, señor? Que nosotros formemos, que nosotros agarremos las empresas que ya están formadas y les demos el liderato de las empresas a las mujeres solo porque son mujeres. Eso es lo que usted quiere. Vamos a regalárselo. Bueno, pero entonces, señor, para usted la meritocracia no significa nada. Te voy a explicar por qué contratan más mujeres en la empresa venezolana. ¿Por qué? Porque ganan menos. No, señor, lo mismo. Eso es mentira. En Venezuela, mira, puede que haya países en el que haya brecha laboral, pero Venezuela no es uno de ellos. ¿Sí? Pero es que inclusive la brecha salarial es porque los hombres en promedio trabajamos más que las mujeres e incluso trabajamos hasta 2 trabajos para poder tener esos ingresos. Y los hombres ocupamos carreras y campos académicos en el que a las mujeres no están interesadas. Y hay estudios además de eso. Christina Hoff Sommers, que es una erudita y una feminista que ha escrito varios libros al respecto, ha desmentido cientos de veces la brecha salarial. Las mujeres no se interesan. Este señor dice que hay una misrepresentation de mujeres y hombres en ciertos campos. Pero es que a las mujeres no le interesan esos campos en los que los hombres estamos excelsos y tenemos una sobrerepresentación. Carreras como ingeniería, carreras como arquitectura. Pero tenemos que resolverlo, porque eso no puede seguir siendo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si a ellas no les interesa. No es que no les interesa, es que crees tú que no les interesa y creen ellas que no les interesa. No les interesa por la cultura, que le asignan una carga masculina a ciertas carreras. Eso es un error y hay que corregirlo. Ellas creen que no les interesa. ¿Y quién es usted para decidir por ellas? En primer lugar, eso no me parece algo muy feminista, señor. Yo no quiero cambiar la cultura islámica, pero la mía sí la puedo cambiar cuando me la gana, porque es mi cultura. Entonces hay que empujar la balanza y darle a las mujeres la oportunidad de que penetren carreras que a ellas nunca les interesa. ¿Por qué? No les interesa porque simplemente nosotros las tenemos agarradas. No quieren estar agarrando. Ya va. Mira, señor, ¿quién evita que una mujer estudie ingeniería hoy mismo si le da la gana? Ya va. En Venezuela. Señor, usted que vive en Estados Unidos sabría que hay una representación en las universidades estadounidenses y una representación femenina. Sí, pero ¿sabes cuántos cirujanos hay femeninos? Un 5% menos. Porque hay una sobrerepresentación universitaria, pero ellas no se interesan en esas carreras. Pero hay una sobrerepresentación universitaria, igual que en Venezuela, igual que en las universidades venezolanas, donde más del 70% de las poblaciones de las asociaciones estudiantiles son mujeres. Las mujeres acá en Venezuela se gradúan más en promedio que los hombres. Por eso tiene otro y no en carreras de sociología, son carreras como contaduría, administración, medicina, inclusive. Bueno, entonces Venezuela es una maravilla. Lo que está diciendo es que el chavismo ha hecho el país una maravilla y todos somos iguales. Cuando yo he dicho eso? Que fue el chavismo. No. Señor, lo que yo no entiendo es porque... Ya va, señores, un momento. Señor Federico. Usted, déjeme aclarar. Según usted, la razón por la cual
No hay mujeres ingenieros, ni cirujanas, ni todo esto. Es porque toda su vida fueron adoctrinadas culturalmente para que agarren otro tipo de trabajo. Correcto. Ok, entonces explíqueme cómo, si yo vengo de una generación a la cual cualquier persona que le gustara dibujar, le gustara cualquier ámbito del arte, se le decía, porque lo vivía en carne propia, todos los días de su vida que como artistas se iban a morir de hambre, que iban a terminar trabajando en un McDonald's, que ser diseñador gráfico no servía, que no seas diseñador gráfico, mejor dedícate a la arquitectura. Yo termino siendo una persona que no solamente trabaja en game designer, sino que también soy ilustradora, diseñadora gráfica y puedo manejar marketing. No sé, no veo cómo la cultura que me dijo que me iba a morir de hambre dibujando, si elegía eso como profesión, me impidió hacer lo que hago hoy en día. De hecho, soy artista corporal, by the way. Otra cosa que también está mal vista. By the way. ¿Qué significa artista corporal? Perdóname, yo eso no lo conocía. Por favor, explícame. Artista corporal son aquellas personas que banalmente se les dice pintacaritas porque es a lo que se decía que ibas a terminar haciendo. Personas que hacen maquillajes corporales o maquillajes de efectos especiales. Así que, discúlpenme, pero por mucho que en mi infancia me dijeron que eso terminaría siendo que trabajar en un McDonald's y me muriera de hambre, no impidió en absoluto que esa fuera la carrera que elegí estudiar y es la profesión que elegí ejercer. ¿Y te parece que nunca he tocado un McDonald's? Ser ingeniero mecánico o ingeniero químico o cirujano? ¿Te parece? ¿Por qué no escogiste una carrera dura? Es una carrera suave. A mí no me gustan las matemáticas. Así correcto, de simple. lo acabas a mí de me decir. gustaba dibujar y no porque alguien me lo inculcó, porque como le repito. No te gustan las matemáticas, es cultural. Dios mío, porque la mujer tiene la misma habilidad que el hombre para las matemáticas. Es que nadie le dijo, ¿cuándo se le ha dicho a una niña que una niña no es? Ay, Dios mío, ¿cuándo se le es cultural, no y por cierto, señor, ¿cuándo se le ha dicho a una niña que las niñas no son buenas para Dios mío? Otra cosa que señor, en Venezuela es que mi papá me insistió toda mi vida con que yo fuera química, que estudiara química. ¿Qué pasó? A mí no me llamaba la atención, no porque se me culturalizó, porque la cultura de aquí era comer arepas y pabellón. En mi casa, esa era la cultura de Venezuela. Nunca se me jodió diciéndome que las mujeres no debían hacer esto ni debían hacer aquello. No te diste cuenta, pero nuestra cultura es perfectamente machista y ese es el problema que tenemos. Tú debiste haber estudiado, si fuera, como tú dices, como por ejemplo, como pasa, ¿saben qué país? ¿Cuál es el país con la igualdad de sexos más grande que hay? Finlandia. En un país en donde hay igualdad de sexos e igualdad de género, tendrían que estudiar las carreras duras con matemáticas igualmente hombres y mujeres, y en Venezuela no es así. Señor, si la carrera independientemente de los deseos de los estudiantes, si yo por ejemplo no quiero estudiar contaduría y me gustaría estudiar arte. Si la cultura es correcta, la mitad de la población femenina y masculina corre las mismas, o sea, toma las mismas carreras. No, porque las mujeres prefieren una cosa y los hombres otra. Más nada. Perdón, una cosa. Dios santo. Eso es mentira, todo eso es muy cultural. Mire, señor, una cosa. ¿Usted está enterado de que en los países nórdicos, incluyendo Finlandia, se les dio una prioridad única a las mujeres para que éstas pudieran entrar a la carrera como ingeniería y demás? Se les dio becas y demás cosas. Y que los primeros años en que se les dio, es cierto que aumentó la cantidad de mujeres que entró a ingeniería y demás carreras, pero conforme pasó el tiempo, estas mismas mujeres o dejaron las carreras o volvió a estabilizarse la estadística de mujeres entrando a estas, con todo y que estaban recibiendo becas, de manera que el que usted esté diciendo que supuestamente es el país más igualitario en ese sentido, pues es una estupidez, porque se les está dando literalmente becas únicamente para entrar a esas carreras y no quieren entrar. Privilegios. Se les está dando privilegios. El mayor ejemplo, usted lo acaba de decir, es Finlandia. Ni siquiera Finlandia hay tantas mujeres entrando a eso, a esas carreras, con todo y que se les da beneficios y becas que no se le dan a los hombres. Es decir, el que usted diga que es porque somos machistas y que las mujeres no toman decisiones así porque se les ha adoctrinado con la cultura, es una estupidez, señor. Está en contra de todas las pruebas que se han dado. Usted no sabe de lo que está hablando. Usted acaba de mencionar Finlandia y Finlandia es el caso perfecto para demostrar que no es verdad. Tremendo comunista. Hay una diferencia ideológica
entre las mujeres y los hombres en la cabeza, y que las mujeres tienen una tendencia a una cosa y los hombres a otra. Y eso es mentira. Sí. La mujer es capaz de la matemática igual que el hombre o más. Nadie está diciendo que no es Nadie está diciendo que no, nadie está diciendo que no, nadie ha dicho que no. Solamente Estamos diciendo que ya esas carreras y ya. estamos diciendo que ellas prefieren Eso es falso. estudiar otras carreras. No, es falso. ¿Por qué es falso? Es cultural, no es natural. Usted no puede decir que eso no es un argumento. Usted no puede decir es cultural y hay que cambiarlo, obviamente. Si es cultural se puede cambiar. Solamente no se puede cambiar lo biológico. Todo lo demás lo Pero vamos a como cambiar. si nunca se ha cambiado entonces, porque siempre ha sido lo mismo, ¿no? No, perdóname. Hay sociedades, sí. En la antigüedad había sociedades en donde la mujer tenía un papel en la igualdad absoluta con el hombre, que después desapareció porque Roma era diferente. Porque no funcionó, ¿verdad? Porque no funcionó. No, lo que pasa es que los países, los imperios conquistan otros países y cambian las culturas y se van mezclando. Entonces, siempre es el imperio, ¿verdad? Siempre. Usted es muy chavista, ¿sabe? Usted es muy chavista. No, disculpe, señor Federico. Disculpe, señor Federico. Usted es chavista, porque oposición en Venezuela significa chavismo también. No sé si usted... sí, bueno, esto es otro capítulo. Sí, pero bueno, en fin. Usted, por ejemplo, Dana, que es mujer y ella prefirió... hace un momento acaba de descalificar la elección académica que ella escogió de estudiar diseño gráfico porque usted la considera una carrera suave. Usted acaba de decir hace otro rato que usted se considera la persona más feminista del mundo, algo así por el estilo, pero usted se pasa por donde no le llega el sol la elección laboral de ella, porque usted la considera una carrera suave. ¿Qué acaso las mujeres no tienen derecho a elegir? Es cultural. Ella fue víctima de la cultura venezolana y cree que se dio con la suya. Señor, a mí mi papá me metió en la cabeza toda mi vida para que yo fuera química. No fui química simplemente. ¿Pero por qué? Pregúntate por qué no te gusta la química ni las matemáticas. Yo prefería ver anime, prefería ver mis comiquitas que realmente son de una cultura oriental, o sea, porque ni siquiera es que fui influenciado por la cultura de aquí. En tal caso, fui influenciado por una cultura que ni siquiera, por cultura mayoritariamente japonesa, porque esa fue la razón por la que decidí estudiar diseño gráfico. Es una cultura muy machista, por cierto, la cultura japonesa. Yo considero que la cultura machista, su decisión. Me parece muy absurdo de su parte que diga que Venezuela es extremadamente machista cuando todos aquí han sabido que la mamá es la que manda en la casa y el la que manda. Pero fíjate una cosa, ¿quién es una mujer siempre en la cultura venezolana tiene que tener un hombre, un marido? Cuando uno lo deja busca otro. Disculpe, mi mamá me crió sola y mi abuela también. ¿Cuántas presidentas mujeres han habido en Venezuela? Porque no han tenido los méritos. Ninguna. No han tenido los méritos. Nunca lo van a tener porque nunca ha asumido el papel de igualdad que tienen que tener en la vida. Pero es que es que señor, ¿usted considera que igualdad de oportunidades es igual a igualdad de resultados, de consecuencias? ¿Usted cree que si nosotros ponemos a Juanito y a Petrica a correr en la misma cantidad de metros y le damos la oportunidad que los dos corran en igualdad de condiciones, ellos van a tener el mismo resultado? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué carajo le pasa? Lo mismo sucede en el campo académico. Déjame ponerte un ejemplo. Si una muchacha se gradúa de abogada, ¿verdad? Y consigue un trabajo en un tribunal y nunca la dejan escribir una sentencia, sino la ponen simplemente a elaborar el sumario. ¿Por qué? Porque es mujer. Ella dice, bueno, yo no estoy preparada para ser juez. Por supuesto, porque tiene 15 años que nunca te dejaron hacer una sentencia. Pero si el sistema fuera que una sentencia la hace un hombre y otra sentencia una mujer, por ley, esa muchacha puede ser juez cuando ella quiera. Entonces la cultura tiene que ser cambiada por el gobierno. ¿Cómo? Si hay menos mujeres que hombres trabajando en ese tribunal, nadie trabaja porque hay que esperar que una mujer haga una sentencia para que un hombre pueda hacer otra. ¿Y por qué hay que esperar? Si hay la mitad? No. Por supuesto que se distribuye de acuerdo a la proporción. Lo que te quiero decir es que el Estado tiene la obligación de cambiar la cultura de acuerdo a los valores superiores de la sociedad. La pregunta, vamos a poner. Uno de los problemas más grandes que tienen los grandes bufetes de abogados, y esto también se correlaciona directamente a por qué no hay muchas mujeres que son juez, porque para ser juez tienes que haber invertido una buena cantidad de tiempo ganándote el derecho a hacerlo primero.
Y típicamente los grandes bufetes de abogados tienen muchos problemas manteniendo a mujeres después de los 30 años. Muchos problemas, porque estas mujeres que en muchas instancias llegan a ser de las abogadas más valiosas de estos bufetes, terminan decidiendo que quieren tener una familia, terminan decidiendo que quieren tener hijos y que el concepto de tener que dedicar su vida a su trabajo, como efectivamente tiene que ser un juez, si quiere ser un juez bueno, es algo que no les interesa. Y esto es simplemente debido a una realidad biológica para las mujeres que no es la misma que para un hombre. Así que te das cuenta de que eso nunca va a cambiar. El deseo de ser madre por parte de la mayoría de las mujeres nunca va a dejar de estar presente, porque es uno de los deseos naturales con los que nacen las mujeres. Es la cosa más importante que puede hacer una mujer, es crear una nueva vida, formar una nueva vida, criar a una nueva persona. No existe trabajo más importante que eso. Vamos a decir que estar en una oficina todos los días escribiendo en papeles es más importante que crear una nueva persona. Mira, no hay trabajo menos importante que el otro, obviamente, pero lo que yo sostengo es que a pesar de que la mujer tiene el doble trabajo de reproducir la especie, también puede ejercer los mismos trabajos que el hombre en igualdad de condiciones, y eso no le quita nada desde su capacidad biológica para reproducirse. Eso es un problema estrictamente cultural de nuestra cultura latina, latinoamericana y occidental. En otros países no es así. En Alemania no es así. Las alemanas son igualmente madres y trabajan. Y en Finlandia, voy a investigarlo más, también es el país que tiene aparentemente, según la ONU, el nivel más alto de igualdad entre los géneros. Entonces, señoras y señores, yo creo que ustedes están confundiendo una cosa biológica con un determinismo cultural que tenemos arrastrando los latinos de hace cientos de años. Pero la biología también determina patrones de comportamiento, señor. No me va a decir que no, por favor. La biología no existe, existe la cultura. Todo lo demás se cambia. Coño, ¿cómo que la biología no existe? Sí, verga, no. Ya es demasiado, ya. Sí, sí. Ya. Una pregunta. Buenas noches. Have a good night. No joder. Vaya, quería hacerle. Dime. Ya la cagó, acaba de decir que la biología no existe, está corriendo, o sea, se fue por antes de que se vaya. Una última pregunta. ¿Usted considera que dos abogados, un hombre y una mujer, dos abogados, un hombre y una mujer, que trabajen el mismo puesto en la misma empresa, desarrollando las mismas funciones, ¿usted cree que debería pagarse a los mismos el mismo sueldo a pesar de que el hombre trabaje 40 horas y la mujer trabaje 30 semanales? No. Deberían recibir el mismo sueldo. Pero eso es la causa de la brecha salarial. Las mujeres en promedio trabajan menos que los hombres, piden más permisos, piden el maternity leave, piden permisos médicos, se jubilan mucho antes, no piden ascenso, ¿verdad? Se tienden a conformarse con un solo trabajo y aún así las mujeres tienen más independencia económica que los hombres. Entonces, me agrada bastante que usted crea que a la gente se le debe pagar por la cantidad de horas trabajadas y no por el sexo que tenga. Pero discúlpame, ¿por qué tú crees que sucede esto? Esa diferencia de la mujer trabajando menos horas y no pidiendo ascensos. ¿Cuál es la razón de eso? Porque biológicamente no resisten las mismas jornadas laborales que los hombres. La biología, con la cultura. Todo se puede cambiar. ¿Usted cree que los hombres tenemos la misma fisionomía que la mujer, señor? Todo se puede cambiar. Eso me recuerda como los comunistas que decían que el hombre es moldeable para cambiar la sociedad, pues. ¿Usted cree que un hombre... la sociedad se puede cambiar? Entonces no puede estar en política, porque la política es cambiar lo que existe y hacerlo mejor. Claro, pero una cosa es cambiar, no sé... Federico, una pregunta. Última pregunta. ¿Puedes decirme un poco sobre por qué crees que Obama fue el mejor presidente? Porque me parece interesante que una persona que cree que todos deberían ser tratados exactamente igual, sin importar nada, que todos deberían valer exactamente lo mismo, crea que el presidente más divisionista y que más separación y odio racial ha generado en los Estados Unidos, probablemente en la historia de los Estados Unidos, incluyendo a presidentes que estuvieron mucho antes de que se aboliera la esclavitud, es el mejor presidente que ha tenido el país. Me resulta bastante curioso eso. Mira, yo soy miembro del Partido Republicano y tengo 25 años en Estados Unidos. Y te voy a decir con toda confianza y con toda responsabilidad, Obama nunca tuvo un escándalo y jamás dio un discurso con el cual alguien dijera no estoy de acuerdo, por esto y por esto.
Entonces, el papel de un presidente es orientar, iluminar. Obama nunca dio un discurso con el que la gente no estuviera de acuerdo. ¿Cómo es eso, Federico? No, todo el mundo en Estados Unidos, yo nunca escuché un discurso de Obama que yo estuviera en contra. Y soy republicano. Que tú estuvieras en contra, Federico. Pero ahora yo te pregunto, más allá de los discursos, porque mira, Federico, yo te puedo hablar bonito, yo te puedo decir, ay, Chico, eres tan inteligente, Chico. Pero si al mismo tiempo te estoy clavando un puñal en la espalda, pues no importa mucho lo que diga, ¿verdad? Así que si me puedes dar algún tipo de punto que sea, que se base en sus acciones, en sus órdenes ejecutivas, en su intervencionismo. Tú que hablas de imperialismo, ¿te das cuenta de que Obama fue el presidente más intervencionista que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 40 años? No, el presidente Obama hizo lo correcto. Él defendió la seguridad de los Estados Unidos, porque es mejor tener la guerra fuera que tenerla dentro. Entonces, mejor pelear en Afganistán que pelear en Brooklyn. Eso es obvio. Es mejor tenerlo fuera que tenerlo adentro. Okay. Entonces está terriblemente mal que los terribles imperialistas como nosotros queramos cambiar el hecho de que se esté matando a personas inocentes en países del Medio Oriente, pero está perfectamente bien que el increíble magnánimo presidente Obama lance drone strike tras drone strike sobre en muchas instancias. Fueron atacados por ellos. Los Estados Unidos no fueron a Afganistán y declararon la guerra. Yo estaba en Nueva York cuando tumbaron las torres. ¿Y a ti te consta que los que tumbaron las torres gemelas fueron efectivamente el grupo de Osama Bin Laden? ¿Te consta? Totalmente no hay la menor evidencia de otra cosa. No hay la menor evidencia de otra cosa. Fueron los terroristas, basados en Afganistán. Jet fuel doesn't melt steel beams. Ok, pero aparte de eso, todavía no me has dicho qué hizo Obama, que lo hace el mejor presidente que ha tenido Estado. Eso es algo bastante fuerte de decir. Nunca dividió a los Estados Unidos. Nunca dividió a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no me puedes explicar cómo fue que nació Black Lives Matter? Ese movimiento terrorista que nació durante el mandato de Obama y que desde entonces ha sido directamente responsable del asesinato de varias personas, incluyendo a policías, en lo que ocurrió en Dallas cuando una activista de Black Lives Matter empezó a disparar a policías blancos, a cuantos policías blancos se pudiera encontrar. Mira, yo creo que tienes un error. Black Lives Matter y no es un grupo terrorista. Son simplemente gente que se da cuenta de que todas las semanas matan a un negro los policías blancos y el negro estaba desarmado, como pasó hace una semana en Texas. Entonces aquí hay algo que hay que arreglar, hay que cambiar y eso no lo podemos ocultar. Federico, ¿quiénes matan al 95% de los hombres negros en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa entre las comunidades negras no estamos hablando de la violencia del policía blanco contra el hombre desarmado. Ok, Federico, ¿sabías algo? ¿Sabías que mientras que los negros tienen interacciones con la policía 7 veces más que los blancos, ellos representan menos asesinatos a manos de policías que blancos? O sea que si fuéramos a tomar un ejemplo que se pudiera realizar per cápita en base a las interacciones con policías, asesinan a más blancos que a negros. ¿Sabes cuál es el problema, Federico? Que cuando asesinan a un blanco a nadie le importa, no es noticia en ningún lado, a nadie le interesa, no hay un hashtag en Twitter, no hay un movimiento que sale con pancartas. No sale Jesse James a decir que esto es sistémico. Pero cuando matan a un hombre negro, dicen esto es terrible, esto es prueba de que los policías son racistas. Yo creo que no estás bien informado. No es cuando matan a un hombre negro, es cuando matan a un hombre negro desarmado. Un hombre pero dame varios ejemplos de eso, porque la gran mayoría de los ejemplos de hombres negros desarmados fueron justificados una vez que se vio toda la evidencia. Hay un canal de YouTube, por cierto, que les recomiendo a todos ustedes, que se llama hay un canal de YouTube que se llama Donut Operator, un canal bastante bueno. Federico, te lo recomiendo a ti, de verdad, espero que pases algún tiempo viendo esos videos, son muy interesantes, y allí vas a poder ver todos los escándalos policíacos que han involucrado a hombres negros desarmados del último año, y vas a poder ver toda la evidencia, no solo lo que te muestra Jesse James, no solo lo que ves en el hashtag en Twitter, sino toda la evidencia, no solo ese video que inicia a mitad de la interacción, sino el video completo. Una vez que empiezas a ver ese tipo de evidencias de los casos que tú, estoy seguro, jurabas eran racismo puro y duro, vas a empezar a ver que quizás lo que pensabas no era tal como lo pensabas.
Bueno, me parece que yo sigo la prensa todos los días desde hace muchísimos años y estoy convencido de que la policía blanca tiene el gatillo muy alegre con los negros. Ese es el problema y eso no puede ser. Porque ellos no tienden a cooperar de la misma manera. No importa, es ilegal. Así el negro salga corriendo o se vaya en el carro, ellos no tienen derecho a fusilarlo sin juicio. Son Es que no es fusilamiento sin juicio, señor. Fusilamiento sin juicio. Usted está consciente que un mismo activista, creo que, bueno, no recuerdo el nombre del señor, él se sometió a una prueba de campo como miembro de la policía en cada una de las situaciones que se le presentaron. Él accedió al arma y a disparar. Y eran situaciones que él no controlaba. Y fue por instinto prácticamente. Por cierto, el caso que acaba de mencionar, Federico, es uno que sí, efectivamente, fue un hombre que mató, creo que fue un hombre, vamos a ver, un hombre o una mujer, creo que fue una mujer en realidad, si no me equivoco. Sí, fue una mujer, Amber Guyger. Lo que había ocurrido, y esto también aparece en ese canal de Donut Operator, e inclusive él mismo dijo que esto era totalmente injustificable, y efectivamente la mujer fue arrestada por homicidio, porque lo que pasó es que la mujer pensó que ella estaba entrando a su apartamento después de terminar un shift de casi 20 horas, pensó que estaba entrando a su apartamento, que estaba justamente encima del apartamento al que ella terminó entrando, en el piso de arriba, pero en el mismo lugar, y es uno de estos condominios de apartamentos. Exacto, esto es algo interesante, y esto es algo como Final Destination, creo que se llama, esa vaina del juego kármico que lleva a que las personas mueran, así sea que traten de no serlo. Bueno, piensen en algo. Esta mujer entra al apartamento de este hombre, y este apartamento está justo por debajo del de ella, en un condominio en el que, si ustedes ven las fotos del condominio, todos los apartamentos son idénticos y los pasillos son idénticos. Ella entra al apartamento y la puerta estaba abierta, la puerta no estaba cerrada. Ella abre la puerta, las luces están apagadas porque era a mitad de la noche, y ella ve a un hombre en su casa, en lo que ella creía que era su casa, y termina resultando que el hombre obviamente no va a levantar las manos ni ponerse rodillas, porque ustedes tampoco lo harían si ven a una persona entrando a su casa. Él no sabía quién era esta mujer que estaba entrando así a mitad de la noche, pero el hombre no siguió las reglas de la policía, y la policía terminó matando efectivamente a este hombre inocente, y efectivamente fue a la prisión, y va a estar en prisión por años y años. Así que, ¿cómo es eso muestra de racismo, Federico? ¿Tú crees por algún minuto que si ese tipo fuera un catire de ojos azules americano, anglosajón, bien parecido, la muchacha le iba a disparar en la cabeza? Te voy a pasar, Federico, te voy a pasar un video de un hombre blanco que estaba arrodillado en el piso, y una mujer le disparó 8 veces hasta matarlo, y el hombre estaba arrodillado y luego acostado en el piso, y la mujer siguió disparándole, y esto no fue noticia en ninguna parte, y tú nunca habrás escuchado de este caso, y no lo habrás escuchado por lo mismo que mencioné hace 5 minutos, porque a nadie le importa, mientras que lo que sí vende son los terribles policías racistas que matan a negros que no han hecho nada. No hay el caso de un señor, un niño de 8 años que tenía un revólver un revólver falso de jugar, ¿no? De juguete, y el policía no averiguó, no preguntó, no lo llamó, sino que simplemente sacó la pistola y lo mató. Un niño. Pues claro, el policía va a decir, señor, este revólver es falso, ya va para ver, déjame ver. Exacto. Y Federico, por cierto, Federico, no era un niño de 4 años, Federico, si estamos hablando del mismo caso. No me acuerdo cuántos años tenía, pero era un niño, se veía un niño de 8 o 9 años. El niño que fue asesinado con la pistola de juguete era un niño, si no me equivoco, de 13 o 14 años. En el video que sacó la policía, a la distancia a la que estaba la policía, parecía que podía tener 17 o 18, y adolescentes de esa edad que matan a policías hay todos los días, adolescentes de esa edad que cometen actos y crímenes y homicidios hay todos los días, y este niño tenía una pistola falsa, pero le había quitado la punta anaranjada que requiere por ley que todas las pistolas falsas tengan. Le había quitado la punta anaranjada, entonces a una distancia de más de 2 o 3 metros esa pistola era idéntica a una pistola de verdad. Entonces tú dime, tú siendo policía, ¿acaso vas a esperar a ver si la pistola es real o no? ¿O acaso vas a disparar? ¿Qué vas a hacer tú, Federico, si yo saco una pistola y tú no sabes si esa pistola es real o no? Y el muchacho, el adolescente, estaba moviendo la pistola en el aire ignorando las órdenes de la policía. ¿Qué vas a hacer tú, Federico? Mira,
Entonces, cada caso, entonces ha sido un asesinato justificado. Eso no puede ser. Me parece que hay que estudiar caso por caso, pero hay varios casos en donde los policías han ido presos y están presos porque se ha descubierto que no había justificación. Claro. Entonces, hay que realizar cuántos casos son y cuántos no. Federico, pero claro, estamos de acuerdo con eso. Hay policías racistas, hay policías que cometen actos terribles. Bueno, miren, yo voy a publicar mañana un video hablando sobre lo que les había mencionado en el video de hoy, de que iba a tener un debate con la policía. Bueno, resulta que la policía se me metió a la casa mientras que yo no estaba y sacaron mis pistolas de aire y después se prendió el verguero. Así que mañana voy a sacar ese video explicando lo que pasó. Así que sí, efectivamente, policías que hacen todo tipo de cosas hay en doquier, en todos los países del mundo y de todas las razas. Federico, ¿o qué crees? ¿Que todos los policías negros o los policías latinos son tremendos policías que nunca le hacen daño a nadie y nunca cometen ningún acto delictivo criminal? Pero eso no quiere decir que la policía es racista. Eso no quiere decir que la policía americana tiene un problema de racismo sistémico. Mira, todo lo que tú digas está bien, pero fíjate, la mayor parte de los muertos son negros y todos los policías son blancos. Hay algo mal. Te acabo de explicar que eso es falso. Hay más muertos por la policía que son blancos que negros, aun cuando hay más negros que tienen interacciones con la policía que blancos. ¿Y sabes por qué es eso, Federico? Porque si yo soy un policía en Estados Unidos y yo veo a un hombre negro y a un hombre blanco frente a mí en dos circunstancias diferentes, yo sé con certeza que si yo le disparo a este hombre negro, sin importar si fuera justificado o no, si yo le disparo a este hombre negro, hay una gran posibilidad de que mañana mi nombre esté en todos los periódicos y en todos los canales de televisión de Estados Unidos llamándome un racista, y hay una gran posibilidad de que yo termine preso o que por lo menos termine perdiendo mi trabajo. Mientras que si le disparan a un hombre blanco, la posibilidad de que eso ocurra es mínima. Así que en realidad los policías tienen miedo de dispararle a negros. ¿Por qué crees que hay tantas instancias a lo largo del último año en el que hombres negros han terminado disparando y en instancias estando muy cerca de matar a policías debido a que los policías no tomaron acciones cuando deberían haberlo hecho? Y un ejemplo de eso te lo estoy a punto de mostrar aquí también en el chat, en el que pueden ver a un hombre negro que se estaba resistiendo al arresto. La policía le dio 2 oportunidades, el hombre termina quitándole la pistola a uno de los policías, le dispara a uno de los policías, termina poniéndolo en un coma por más de una semana, casi lo mata, y si no hubiera sido por el amigo que estaba con él, el compañero policía que estaba con él, el tipo se hubiera terminado escapando. Y efectivamente terminó escapándose sin ningún tipo de heridas, ni balas, ni nada, pero lo atraparon después de una persecución bastante corta. Pero eso es solo un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo vi ese video. Bueno, señores, muy buena la conversación, me voy a dormir. Que tengan buenas noches todos ustedes, ¿ok? Hasta la próxima. Buenas noches. Federico. Espero que puedan dormir tranquilo. Dale, chavito. Buenas noches, ciudadano. Dale, viejo marico.